la formulación de pautas adecuadas de conducta frente a los niños. Es un trabajo que sin duda tardará décadas, pero hay que sembrar los primeros pinitos para construir y recoger en el futuro. El anhelo más grande y más profundo de los colombianos tal vez sea tener un país en paz, pero si nosotros no tenemos familias en paz y si nosotros no construimos paz dentro de las familias, ese anhelo social no es alcanzable. ¿Qué movimientos hay en el mundo o qué inquietudes para buscar soluciones que lo lleven a los países a meterse dentro de la cabeza que los niños no se deben maltratar ni castigar? Pues Germán, el tema es que la solución al tema de los derechos de los niños no es un tema legislativo únicamente, ¿no? A nivel mundial se ha visto que los movimientos sociales han sido los que han logrado las mayores reivindicaciones para ellos, ¿no? Hoy día, a nivel global, son más de 23 países quienes han acogido el tema de la abolición del castigo físico. A nivel latinoamericano lo ha hecho Uruguay, Costa Rica y Venezuela. En sus legislaciones. En sus legislaciones. Digamos que una cuota inicial para lograr el cambio de la abolición del castigo físico tiene que ser el movimiento legal, ¿no? Que obviamente se tramite desde los cuerpos legislativos. Desde Cámara y Senado. Perfecto, sí. Directamente y con Cámara ellos. y Senado en Colombia. Pues sí, no han dado un paso allá. Exactamente, digamos que esa ha sido una carencia del Estado colombiano, porque digamos que la responsabilidad no es exclusiva del Congreso de la República, el responsable directo es el Estado total, pero digamos el que ejecutivo, digamos. pues digamos que todo el Estado, pero digamos que en este caso el compromiso tendría que venir desde el gobierno nacional para que ellos hicieran un movimiento, para que desde el Congreso se tramitara una ley que lograra la abolición del castigo físico. Eso no preocupa para nada al Estado colombiano, es lo que pienso yo, ¿sí? Pues digamos que el tiempo ha demostrado que no ha sido un tema primordial para el Estado colombiano. Con la concejal Marta Ordóñez, quien ha venido liderando la campaña No Más Golpes, Corrígeme Sin Pegarme, lo que se ha logrado es eso, hacer una invitación de movilización social, ¿no? Para que se vincule no solo el sector privado, sino también el Estado, porque nosotros tenemos una fecha límite que es este año 2011, y no porque sea el fin, digamos, de la abolición del castigo físico, pero sí es el compromiso internacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que los Estados en América le digan no más al castigo físico. Entonces digamos que este movimiento, a través de la campaña No Más Golpes, Corrígeme Sin Pegarme, a lo que apunta es a esto, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Pues hacer un llamado de atención al Estado para que se radique antes de que termine este año, y podría ser ya en la segunda legislatura, que empieza a partir de julio, un proyecto de ley que llevara a este fin. Porque el término que se ha puesto la comunidad internacional es el 31 de este año, para que definitivamente se legisle la prohibición y vuelvo y ratifico, castigo físico a los niños. Sí, y vuelvo y ratifico, sería la cuota inicial de todo este trabajo, ¿no? Porque pues la ley daría el amparo a lo que tendrían que hacer no solo las entidades públicas, sino también el sector privado, en procura de lograr que a los niños no se les violente más. Pero ¿qué vendría después de esto? Pues hacer un trabajo con la misma sociedad, porque eso es un tema que tiene unas implicaciones. Exactamente, ¿no? Hay un cambio cultural de por medio, y tal vez esto nos tome muchos años, tal vez muchos siglos, pero digamos que hay que hacerlo ya, ¿no? El Estado colombiano está de por medio con un tema de responsabilidad. ¿Y qué puede implicar esta responsabilidad? No solo un tema patrimonial, sino también pues la visibilidad de Colombia en el entorno global, ¿no? Un país que no respeta el derecho de sus niños, pues es un país que podría pensar uno que puede ser inviable, ¿no? Siendo uno dramático, ¿no? Cambio cultural, en este caso la cultura, entiendo, son las costumbres que se heredan de generación en generación. Esa cultura no tiene que ver nada con la ilustración, ¿no es cierto? Pues es otra cosa, la cultura pensaría es uno, exactamente, pensaría uno que está arraigado es por la misma concepción que los padres o los adultos siempre han considerado, uno, a los niños y niñas y adolescentes menores, ¿no? El término uno siempre habla de los menores, ¿no? Quiere decir uno que uno los ve como inferiores, eso por un lado. Lo otro es que se piensa que hay un dominio o una propiedad sobre ellos, y si yo soy el propietario de ellos, así como sucedió en alguna época, tal vez con los esclavos, quiere decir que uno puede hacer con los niños lo que a uno a bien tenga, y ahí ha estado todo el tema de la violencia en el caso específico del castigo físico, ¿no? Los padres consideran que como son de su propiedad, pueden hacer con ellos lo que quieran, pero digamos que ahí está de por medio un tema de los derechos humanos, ¿no? Entre adultos hablamos de un tema de dignidad, pero ¿por qué con los niños no? Si ellos también son sujetos de derechos. Bueno, Colombia es uno de los países, yo me imagino, yo pienso, uno de los más violentos del mundo.
y no dejará de serlo nunca mientras siga en este plan, ¿no? Total, porque pues estamos afectando primero a los más indefensos, ¿no? Pues un niño sería la base, diría uno, como siempre se ha hablado, de la sociedad, y si a ellos los violentamos, pues lastimosamente estamos repitiendo esas cadenas de violencia históricamente, ¿no? Sí, nosotros nos movemos en la subcultura de la violencia, yo creo, hablando de cultura, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo he tenido la oportunidad de ir a Nicaragua cuando la guerra, a El Salvador cuando la guerra, y veía uno, pues, centenares, digamos, de decenas de cadáveres, con un balazo, 2 balazos. Pero desde cuando fui niño, me tocó lo que se llamó la violencia, que venía de muy atrás, no era que comenzaba. Fotos que están en libros como La violencia en Colombia, las formas de violencia. Aquí no había un balazo o 2, había 10 machetazos por lado y lado de la cabeza para hacer el corte franela, o abrir el vientre a una mujer embarazada y sacarle el feto y clavarlo en un palo. Yo creo que ese es uno. Ha progresado en ese sentido Colombia, ahora no matan tanto a machetazos, pasaron a la motosierra, ¿no? Sí, es verdad, es cierto, pero digamos que detrás de esto también hay un esquema sociológico que nos demuestra día a día que digamos que esto viene como un imaginario social, ¿no? O sea, lo hemos heredado por los siglos de los siglos y pareciera que eso es lo que representa, ¿no? Entonces, precisamente, si los niños están recibiendo eso, pues lastimosamente va a ser una deuda social que el Estado va a tener que afrontar por mucho tiempo, ¿no? Porque se va a seguir violentando y ellos van a ser violentadores cuando sean, o victimarios cuando sean adultos, ¿no? De sus propios hijos. Bueno, ¿qué puede pasar? Sobra esta pregunta, de todas maneras. Con un niño que es maltratado, que es azotado, que es torturado, se llama eso. Cuando es grande, se desdobla, como llaman. Es decir, que le sale a flote la violencia. Sí. ¿Cierto? Es posible que lo repita porque ese es el ejemplo y digamos que la enseñanza que se le dio desde niño es llegar a solucionar las cosas o resolución de conflictos de la que tanto hablamos ahora, pero a punta de violencia, de agresividad, no de maltratar al otro, de insultarlo, pero lo peor también son las agresiones físicas, ¿no? Irnos, como decían nuestros abuelos, a las manos. Entonces es eso, es ese ejemplo que les estamos dando. Yo le voy a recordar algo, ¿hace cuánto fue ese paro de transporte público en Bogotá? Como un año y medio, que fue fuerte, de varios días, y recordemos que en los noticieros veíamos jovencitos de una localidad, ¿no? Que intentaban voltear buses, Transmilenios, además saqueaban tiendas, le lanzaban piedras a las autoridades, y cuando veíamos nos sorprendíamos porque eran niños con los uniformes, las niñas de cuadritos saliendo del colegio, niños de 12, 13, 14 añitos y los muchachos también. Eso viene de todas las generaciones. Y decía la atrás. gente, cuando los entrevistaban que iban pasando, los vecinos de esos sectores, decían, es que la juventud se nos salió de las manos, es que ya no nos respetan, es que no reconocen la autoridad. Y resulta que cuando me pongo con los asesores a mirar, les digo qué localidad era, Suba. Suba es la localidad que aparece con los índices más altos de violencia intrafamiliar. ¿Qué estaban haciendo esos niños sin intentar justificar que hubieran sido así de violentos? ¿Qué estaban haciendo? Repitiendo, de pronto es posible, lo que estaban viviendo en sus casas. Ese es el mensaje de Dime cómo te castigaron y te diré quién eres del libro, de una investigación, es más un documento periodístico, es una investigación que hicimos los de la oficina durante varios años, hablando con casi 2.000 personas, y de esas 2.000, el 92% reconoció haber recibido tratos crueles, maltrato físico, emocional y psicológico en su infancia. Parece entonces, escuchando esto, ¿no? Y conociendo el país, parece imposible que se llegue algún día en Colombia, o no sé si a usted le parezca tan imposible, que la gente se meta en la cabeza que al niño, para educarlo, no hay que torturarlo, no hay que azotarlo, no hay que castigar, sino enseñar. Es cierto, es cierto. ¿Se llegará algún día eso en un país tan salvaje y tan atrasado como Colombia? Sí, esperemos que sí, no podemos perder la esperanza. Miren que el mundo entero está en esa misma tónica, trabajándole. ONGs, ¿no?, que defienden los derechos humanos,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, Germán, trabajándole fuertemente, una ONG como Save the Children, le voy a contar algo, llevan 100 años, ¿no?, diciendo que el castigo físico en el mundo, en el planeta Tierra, hay que abolirlo, que eso no aporta nada, que todo lo contrario, que lo que hace es destruir a los seres humanos. Y crear violencia. Entonces, ellos llevan, entonces yo le doy ese datico para que usted vea todo lo que nos falta todavía por luchar. Yo siento que somos una arenita en el desierto trabajando por estos temas, pero igual hay que hablarlo. Hay mucha desinformación, hay papás y hay mamás que creen todavía que el niño solamente entiende y se le puede controlar un berrinche, por ejemplo, a punta de golpes. Y resulta que así no es. Usted hace un momento extra micrófonos hablábamos y usted decía que con su hija nunca utilizó esos métodos de golpes. Jamás la toqué. Nunca, exacto. Yo también hago ese propósito todos los días de mi vida, de no golpear a los míos que todavía están chiquitos. Y yo reconozco, porque soy una mamá, y las mamás somos las que aparecemos en las cifras como las que más golpeamos, ¿no? Y yo reconozco que cuando el niño le contesta a uno terrible y se le vuelve muy rebelde, lo confronta y casi que lo reta, ¿no? A uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo controlo esto? Pero así como dicen que los niños nos miden a nosotros el aceite, nosotros tenemos que aprender a medirles a ellos el aceite también, y sin violencias, saber cómo podemos llegar a controlar a un niño, a una niña o a un adolescente. El próximo martes a las 10 de la noche, otra historia de ciudad.